Bienvenido a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Keta Sosa. Y yo soy Angie Gómez. Y hoy estamos en un nuevo episodio donde estamos muy contentas porque tenemos una gran invitada, una gran amiga y una gran colega, Paola Coluca. Mi Pao, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Bienvenida, Pau, bienvenida. Qué padre. Gracias. Bueno, Pau, pues hoy queremos que nos cuentes y que nos hables de quién eres y cuéntanos un poquito sobre ti. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues como ya lo saben, yo soy Paola, soy psicóloga. Yo hice la licenciatura en psicología, de donde conozco a mi querida Angie. Psicóloga de profesión, hice una especialidad en psicoterapia gestalt, humanista. Eh, Me quedé en ese proceso de la psicoterapia gestalt un ratito. Ahí encontré un camino hacia la psicoterapia psicocorporal o gestal orientada hacia lo corporal, que me enamoró algunos años. Después de eso también me moví por el camino de las constelaciones familiares, que eso es lo que nos trae por acá. Actualmente estoy trabajando en otro proyecto que es una especialidad y una certificación en liberación corporal y alimentación respetuosa. Entonces, mi camino, mis queridas, es muy variado, Bien. pero me encanta que hoy me inviten a hablar un poquito de este tema porque creo que las constelaciones familiares las llevo en un lugar muy profundo y cercano en mi corazón, porque es Sí. un trabajo que puede acompañar todas las demás herramientas por las que pases en tu proceso personal. Yo Padrísimo. actualmente no vivo en México, ¿no? Me considero ahora expatriada, soy madre de 3 niños, soy hija, soy hermana. Y bueno, Sí. pues ya ahorita hablando un poquito del tema, les cuento mi conexión con las constelaciones desde esa perspectiva también. Muchas gracias, Pau. Bueno, pues hoy nuestro tema, como ya empezamos a medio invitar al público, cuéntanos y dinos qué son las constelaciones familiares. Con gusto. Pues fíjense que las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica. No es una escuela, no es una forma de psicoterapia, es una herramienta que nos ayuda a ver la experiencia de una persona desde una perspectiva sistémica, lo cual a mí me parece fabuloso porque nos hace recordar que como seres en este mundo pertenecemos a un grupo mayor y ese sistema para las constelaciones familiares pues es la familia, ¿no? Claro. Y no, creo que está lindo de pronto reconocer y recordar que no estamos en este mundo como por generación espontánea, ¿no? O sea, Claro. que aunque a veces nos sintamos solos o aunque a veces no tengamos la fortuna de tener esta conexión con nuestros miembros del sistema familiar, pues las constelaciones familiares nos recuerdan que tenemos unas conexiones indisolubles, que a veces son conscientes, a veces inconscientes, con todas las personas de nuestro sistema familiar. Entonces, es una perspectiva sistémica y bueno, es una herramienta que, como les dije hace ratito, se puede sumar a muchas otras formas de trabajo personal. Padrísimo, sí. Cuando dice sistema es porque interviene nuestro clan, incluso, Exacto. incluso no solo el actual, ¿o sí? No. Cuando hablamos de clan, bueno, y me encanta que uses la palabra clan, porque yo la identifico igual como clan, tribu, quiere Ujú. decir que tú formas parte de un grupo de personas que es transgeneracional, es decir, la familia de la cual formas parte hoy, incluso si tú ya has tenido descendencia, incluye a tus hijos, pero la familia que te sostiene antes de ti, es decir, todas esas personas que tuvieron que interactuar para que tú llegues a este momento. Cuando yo empecé el trabajo de constelaciones familiares, mencionaban que lo que era relevante era, haz de cuenta, como tomar en consideración 2 generaciones antes de ti para poder, pues no nada más recordar qué interacciones tienes con tus padres y tus abuelos, sino que a veces la información familiar está más fácil de recopilar cuando hablamos de esas generaciones. Yo no sé si tú sepas o tú sepas qué tal de tu tatarabuela y de más allá. No es Claro. fácil No recordar. es fácil. Ujú. Que no lo recordemos no quiere decir que no tenga impacto en nuestras vidas, ¿no? Porque Eso es lo lo que fuerte. la vida va pasando desde el origen por todas estas generaciones hasta ti. Entonces,
pues ahora sí que el sistema familiar es enorme, ¿no? Incluye a todas estas personas. Y Ok. Pau, justamente escuchándote, ¿podrías platicarnos un poquito acerca de los órdenes del amor, que creo que son como los ejes justamente de las constelaciones familiares, ¿no? Sí, de hecho es uno de los principios importantes. Digamos que Bert Hellinger, lo que hizo que Bert Hellinger es el creador de las constelaciones, fue observar, de hecho, bueno, en muchos de sus libros se relata esto, que él observaba cómo funcionaban las familias en tribus que no eran occidentales, ¿no? Especialmente él trabajó con los Zulus en África. Y se daba cuenta que en estas tribus que no tenían acceso a la cultura que todos conocemos de este lado del planeta, se respetaba clarísimamente el orden de aparición de los miembros de una familia, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo más claro, sería que el que llega primero a la fila, como en la cola de las tortillas, el que llega primero a la fila es Sí. el que tiene una preferencia. O sea, si tú te formas en la cola de las tortillas, pensarías, ¿por qué la segunda persona le van a dar sus tortillas primero que a la primera? Pues no tiene mucho sentido. La primera persona tiene cierta preferencia porque llegó primero a la cola. Un ejemplo muy Pero muy banal para real. explicarles, No, pero pero es muy real, es muy muy real. objetivo. Sí, es muy real y además a mí me da como que me da muchísima claridad para comprender cómo funcionan las cosas, porque entonces quiere decir que aquellas generaciones que llegaron primero, como los abuelos o los bisabuelos, tienen una importancia diferente y con mayor peso, por así decirlo, que los que llegaron después. Muchas veces lo que pasa es que cuando no respetamos este orden, como por ejemplo, un abuelo que a lo mejor murió joven y entonces otra persona del sistema familiar toma el lugar de ese patriarca, eso genera un desorden en el resto del sistema. Imagínenselo como piecitas de Lego, ¿no? O sea, ahí había una piecita, esa piecita la quitamos, alguien se pone que es de otro color y de otra forma y lo que genera es un poquito un caos en el sistema. El orden es muy importante de respetarse por esa razón, porque cuando hacemos cuando ocupamos lugares que no nos corresponden en el sistema familiar, se genera una especie de caos. Ahora, este caos, hablemos positiva y humanistamente del tema, no siempre es que Claro. las familias estemos buscando meternos en problemas, es que lo que hacen los sistemas familiares es hacer lo que tengan que hacer para sobrevivir y permanecer. Entonces, si un miembro del sistema familiar toma un lugar que no le corresponde, lo hace por amor, que es así como Bert Hellinger lo relata en toda su bibliografía, pues en todos sus documentos, que es siempre lo que nos mueve en un sistema familiar es el amor. Pero este orden es importante respetarlo porque lo que nos dice es, un sistema ordenado es un sistema en donde el amor fluye de manera natural y organizada para todos, ¿no? Okay. ¿Y por qué alguien tendría que hacer un trabajo de constelaciones? ¿Cuál es el uso de esta herramienta ya en la práctica con pacientes o con todos nosotros? Pues bueno, me encanta que hagas esta pregunta porque últimamente las constelaciones se han vuelto medio populares y famosas. Se oye por todos lados. Se oye por todos lados. Yo desde mi experiencia les diría, casi todo se puede llevar al trabajo de constelaciones familiares, pero no se sabe si algo que tú estás experimentando tiene que ver con un embrollo sistémico hasta que constelas. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir un embrollo sistémico? Si tú sientes que algo de lo que estás viviendo tiene que ver con un mandato familiar, por ejemplo, con algo con una sensación como de que estás no siendo fiel a tu familia, siendo demasiado fiel a tu familia, cuando sientes que hay un tema que es repetitivo en tu sistema familiar, por ejemplo, que ha pasado en tu generación, pero pasó en la generación anterior y sigue pasando, cuando hay como, por ejemplo, enfermedades o asuntos de salud mental que son repetitivos y que van hasta poniéndole como, ¿qué les diré? Como un apellido a una familia en particular, como por Exacto. ejemplo, en mi familia hay adicciones o en mi familia hay depresión o en mi familia las mujeres padecen estas enfermedades o estas situaciones emocionales. Todas esas cosas son pistas para reconocer que tú puedes estar viviendo el efecto de un asunto sistémico. No tanto Ahora, personal, sino como una influencia del sistema
en tu vida cotidiana. Exacto. Ahora, es bien difícil que un cliente de psicoterapia sepa eso, ¿no? O sea, Claro. qué suerte que puedas tener las herramientas y decir, ay, yo creo que es algo sistémico, ay, no, yo creo que es algo que tengo que trabajar. No es así. Por eso yo digo que el trabajo de constelaciones es una herramienta, porque realmente la forma en como yo lo considero más poderoso es cuando el terapeuta descubre un embrollo sistémico en el paciente y lo refiere a una constelación, o cuando el cliente intuye que hay algo, lo constela y pues le atinó y era un embrollo sistémico. Pero yo les diría que casi todo casi todo lo que una persona trabaja en su proceso, que es resistente, que es recurrente, que estás trabajando lo mismo y lo mismo y lo mismo, casi todo tiene un lacito con algo que pasó en el sistema familiar o en la historia familiar. Entonces, Ok. sí, te Sí. escucho, ¿qué tal? Sí, ¿Y eso que estás diciendo podría referirse a una lealtad? por supuesto. Por ahí va la cosa. Estás ocupando un término y una palabra que se usa mucho en el trabajo de constelaciones. Y brevemente se los explico, pero lo que quiere decir, como les dije hace rato, cuando hablamos de una familia, en la familia lo que existen son lazos amorosos, ¿no? Nosotros nos mantenemos en un sistema familiar y una tribu, pues por amor, porque ese es el lugar que significa pertenencia para nosotros. Y cuando vivimos en este sistema familiar, hacemos estos lazos con miembros de la familia desde el amor que nos hacen, digamos que nos unen a ciertos temas y a ciertas personas por alguna razón en particular. Esto en constelaciones se le llama lealtad. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú haces como promesas silenciosas, a veces sin Pactos. pactos, me encanta que esa palabra, como promesas inconscientes con miembros de la familia para que el sistema familiar sobreviva, ¿no? Muchas veces es porque tú quieres inconscientemente conservar la pertenencia. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una lealtad sería, no sé, todos los hombres de mi familia, desde que yo tengo uso de razón, han manejado sus emociones con el alcohol, ¿no? Hay una persona que puede tener o no tener conciencia de esto, o sea, que puede saberlo o no saberlo, pero de pronto cuando llega a cierta edad se da cuenta de que él empieza a tener un problema con su consumo del alcohol. No, a lo mejor no lo sabía, a lo mejor nadie se lo contó, pero naturalmente, solo por el hecho de haber nacido y crecido en un sistema familiar, se descubre a sí mismo haciendo eso. Eso sería una lealtad en donde la frase sistémica sería yo igual que todos los hombres de mi sistema, ¿no? Porque aquí, digamos, porque los hombres de este sistema, todos hacemos esto. No, como te das cuenta, que no todas las lealtades son, no Bonitas, quisiera, pues sí, amorosas. amorosas. Bueno, amorosas a lo mejor sí, Amorosas pero sí son, aunque a costa de algo exacto, no es beneficioso. sí. Y ahí hay un concepto que en constelaciones me encanta, que es el amor sano y el amor distorsionado. A lo mejor es un acto de amor, o sea, a lo mejor es yo igual a todos los hombres de mi sistema por amor, pero a lo mejor habría alguien que dijera, pero ese amor no es el amor que te hace crecer, ¿no? Es el amor distorsionado. Y eso es lo que se trabaja en constelaciones, que Amor estos en servicio. lazos, sí, y que encuentres, porque además es muy lindo pensar, y piensen ustedes en sus propias familias, es muy lindo pensar que un sistema familiar se mantiene por amor. Claro que hay amor en nuestras familias. Lo que pasa es que a veces vamos heredando y pasando de generación en generación, pues también las creencias, también los dolores, las ausencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues hacemos lo que podemos para seguir manteniéndonos como tribu, ¿no? Claro, y en las dinámicas se transmite mucho de esto, ¿no? Hay una Sí. comunicación silenciosa en lo que se dice, pero que se capta, se permea, se adquiere y que precisamente, ¿no? En esto que comentas, por amor y por necesidad de pertenecer, lo vamos a ejecutar inconsciente o conscientemente, porque a veces sí hay conciencia de las lealtades, no, no necesariamente son inconscientes las lealtades, ¿cierto? Por supuesto, sí, por supuesto. No siempre son inconscientes.
pero de que Sí, son poderosas, siempre lo son. Claro. Oye, claro. Pau, ¿qué mensaje le darías al público? ¿Qué tips les darías en torno a las constelaciones familiares si ellos detectan a través de la terapia alguno de los síntomas y signos que has dado de su comportamiento en su vida, en su sistema familiar, como para que usen esta herramienta y le saquen el mayor provecho? Pues bueno, lo primero que yo diría o sea, sí está padre que cualquier persona lo pruebe. El trabajo de constelaciones familiares es muy sutil, pero al mismo tiempo es muy poderoso. Eh, Hoy en día hay muchísimas formas de trabajar en constelaciones. De hecho, una de ellas es en línea, ¿no? O sea, tú puedes hacer trabajo de constelaciones en línea, otra es en grupo. Lo que yo diría es, si tú, porque fíjense, aquí hasta estoy como sintiendo algo en mi cuerpo, como una cosita en mi estómago, es, si tú intuyes que hay algo que te jala, que no te permite avanzar y sientes que no tiene tanto que ver con las decisiones que tomas en tu día, aquí y ahora, explora el trabajo sistémico y de constelaciones familiares. Puede ser que haya algo en tu tema personal el día de hoy que tenga relación con alguien o con algo, con un evento o con algo que haya pasado en tu familia y acude a un trabajo de constelaciones. Los terapeutas de constelaciones familiares tenemos el deber y la responsabilidad de acompañar a la persona en el proceso y ayudarle también a determinar si es que toca o no toca que constele, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta que la persona que va a constelar esté en un proceso terapéutico con alguien, ¿no? A veces viene a mí alguien a constelar para que luego siga su proceso. Digamos, hagan de cuenta que lo que intentamos es deshacer un nudo para que esa persona siga su proceso. Lo que a mí no me gusta y no recomendaría es que la gente use esta forma de trabajo como una solución mágica, Así porque es. O no como es la así, única, o como como la la única. única. Sí, porque no es Como así. que Así es pierdes. un trabajo en conjunto, ¿no? Que fortalece y le da profundidad y otra visión a un trabajo personal. Sí, sí. Y Completamente. yo siento que este trabajo lo que hace es poner la luz eh, eh, como en todos esos, pues sí, asuntos, ataduras o incluso pues relaciones interpersonales que tenemos con los miembros de nuestra familia que son súper poderosas. Y por más que andemos por la vida así tratando de negar que eso existe, no, es cierto que venimos de otros que vivieron antes que nosotros, de otros que tomaron decisiones antes que nosotros y que todo eso viene no nada más en nuestro ADN físico, sino también en algo que algunos autores llaman el ADN emocional, ¿no? Es decir, todo lo que aprendemos que viene a través del ADN, pero de lo que otros vivieron antes que nosotros. A mí me encanta esa perspectiva, la verdad. Padrísimo. Y Claro. fíjate, agregaría la importancia que tiene en que una vez que haces una constelación, has movido la energía de todo tu sistema familiar. Y el tomar tu buen lugar te permitirá tomar nuevamente tus recursos y encauzar todo esto. Entonces, es vital el trabajo que viene después, ¿no? Para que termines de asentar esta conciencia, de digerir el por qué entraste en esa lealtad o las cosas que se tienen que reacomodar o con quién tienes que restablecer un vínculo o lo que sea que surja, ¿no? Porque son Sí, acciones derivadas de una constelación, ya sea que la hagas en línea, que entiendo que es con figurines, ¿no? Con sí, figurines, puedes. la hagas en grupo, en agua, como ahora se hace también, que es la que yo practico, ¿no? Ay, mira, en agua nunca lo he hecho, pero sí, porque lo que me parece lindo es pensar que como cualquier otra técnica de trabajo terapéutico, hay muchas formas de usar, eh, hay muchos objetos en los que podemos usar la proyección, ¿no? Entonces, finalmente es un trabajo de proyección y cuando haces con muñequitos o incluso hay gente, alguna vez alguien me compartió que hizo una constelación con caballos, que Sí, los caballos están, en un establo y Sí, la persona pone su tema a trabajar y los caballos van moviéndose naturalmente solos. como sucede en la constelación. Entonces, las formas son múltiples, pero sí creo que es un trabajo súper poderoso que vale la pena continuar, sí, que vale Claro. la pena Y, continuar. y yo creo, Pau, a ver, ¿tú qué dirías? O sea, como que habría que tener cuidado en no exagerar, en hacer tan seguido o tantas constelaciones, porque yo ahorita, como decías, de repente está como algo muy popular,
no sé si hay que hacer un trabajo y dejar que esto se asiente y trabajarse y después en un rato hacer otra, o ahí, ¿qué dirías? ¿Qué es lo más conveniente? Pues fíjate que sí, o sea, desde que yo lo aprendí con mis maestros originales, la recomendación es dejar pasar un tiempo. Y Bert Hellinger hablaba de algo hermoso que decía, es que los movimientos del alma son lentos. Entonces, cuando nosotros metemos la mano en esta enorme caja de Pandora que es la familia, sus interacciones y un sistema ancestral, una es que tenemos que ser súper respetuosos y amorosos con lo que pasó antes de nosotros, porque nosotros no somos quien para decir que eso estuvo mal. Entonces, una es acercarte con la humildad y el respeto que cualquier persona se tendría que acercar a tu sistema familiar. Y otra es entender que lo que estás trabajando está lleno de una carga tan sutil y poderosa que es mejor permitir que los cambios y los procesos vayan a un ritmo súper lento, súper lento. Entonces, no tiene caso que hagas una constelación al mes, o sea, deja pasar varias semanas. Y yo me atrevo a decir que tu alma, o sea, tú mismo te das cuenta cuándo es el momento de hacer otra, si es que ese trabajo echó raíces y Okay. pudiste como llevarlo a tu vida cotidiana. Porque a veces ese trabajo es tan impactante que se queda como en una sensación así como de, ¿y qué hago con esto en mi vida? Sí, claro. Eh, y necesitamos tiempo para asentar y arraigar esos procesos. Entonces, yo diría, no hagan constelaciones compulsivamente. O sea, está padrísimo vivirlo, probarlo y dejar pasar. Siempre digo, como les digo a mis hijos, la herramienta va a estar ahí siempre. O sea, podemos ir a ella cuantas veces lo Claro. necesitemos, no tenemos que hacerlo No hay así como, prisa. no hay prisa, no hay prisa. Sí, así es. Oye, Pau, y cerrando un poco, a ver, dinos algunos de los beneficios que tú has visto y que tú, tanto como consteladora como alguien que lo ha vivido, ¿qué beneficios les dirías a nuestro público? Pues, híjole, son un montón, pero ahorita que me preguntas, voy a hablar de los beneficios personales, a ver si ustedes me ayudan también si lo han hecho antes, porque creo, últimamente me he dado cuenta que ayuda mucho compartir la experiencia personal, ¿no? Porque a veces, sí, como que la teoría se queda medio corta en eso, pero a ver, un beneficio que yo noto en mi trabajo como paciente es que yo he trabajado en constelaciones familiares, asuntos que había yo llevado muchas veces a terapia y no me había dado cuenta que eran una de estas alianzas invisibles. Entonces, un beneficio sería cuando te sientas súper atorada en tu proceso personal y sientas que ya es momento de hacer algo más fresquito, intenta una constelación familiar. Contacta a un constelador y dile, me siento así. Constélalo y te juro que va a haber algo sistémico, te lo juro. Otra Ajá. es que a mí me encanta esta visión de saberme parte de una tribu. Yo les compartí hace rato y por eso les dije que yo no vivo en México y toda mi familia y mis amigos están en México. Qué increíble yo haber aprendido a saberme parte de una tribu más allá de la distancia. Saber que yo tengo cosas de mi mamá, aunque tenga muchos meses de no verla en persona. Saber que tengo como un color igual al de mi familia, color del alma, color de la vida, ajá, aunque esté lejos. O sea, qué lindo y qué rico saberme así y vivirme así para también hacerle ver a mis hijos que también están lejos que somos parte de un sistema mayor y de una tribu que nos contiene y nos abraza, aunque la distancia nos separe, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que también está lindo saber que las familias nos unimos por amor, aunque a veces el amor no sea un amor sano, y que Sí, la gente o que quienes nos están escuchando recuerden que lo que sucedió en un sistema familiar, por más doloroso que haya sido, por más difícil que haya sido para más de uno de sus miembros, sepamos que es lo que hacemos las familias para subsistir como sistema, para permanecer. Y claro. que si tú eres la persona que te das cuenta que puedes hacer algo y eres quien lo hace, estás trabajando por los que vienen después de ti, pero también por aquellos que no pudieron trabajar en esos asuntos. Claro. Entonces, Sí, yo sí, fíjate, diría, completando y sumando a esto, sí, cuando uno está atorado en algún tema, yo al constelar, cuando yo era muy chava, logré irme a vivir sola, logré la independencia, arreglé por cosas con ejemplo, el tema y pude dar el paso
a vivir de una forma más adulta y autosuficiente. Entonces yo diría que un beneficio sí es eso, el crecimiento que te puede dar hacia la independencia una constelación. Y yo lo que agregaría de mi experiencia es que al constelar también te permites mirar a tu sistema familiar con otros ojos, porque de pronto se revela información que ya sea que te la digan en una constelación en grupo, ya sea que intuyas a través de los figurines o ya sea que en el agua veas cómo están las miradas, descubres la mirada de tus seres queridos y también te permite como mirar a los que excluyes, a los que estás rechazando, que también es una parte súper importante en el sistema familiar y en la reconexión de los grupos, ¿no? En volver a poner todo en equilibrio. Que Claro. creo que eso es algo que a mí me ha dejado el poder tener una mirada diferente a mi sistema, a los no vistos, a los excluidos, y sobre todo el poder abrazar desde ese espacio de amor, como bien lo dices, Pau, con respeto y también con la humildad de reconocer el camino que han andado los que vinieron antes de ti, ¿no? Con muchísima gratitud. Sí. Uy, sí. Oye, Pau, pues muchísimas gracias. Creo que este tema da para mucho más. Yo creo que en un ratito te volveremos a invitar porque creo que hay muchas cosas Feliz. que explicar. Pero cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes o cuál es tu contacto para que si alguien quiere, te busque? Sí, por supuesto. Me pueden contactar por Instagram, que esa es como mi cuenta profesional, que es Paola Colunga Psicoterapeuta. Estoy ahí con un icono moradito. Contáctenme por ahí, mándenme un mensaje privado y yo ahí les digo constelo a distancia. Pero si alguna persona que los escucha tiene alguna pregunta o algo en lo que quiera profundizar, con mucho gusto mándenme un mensajito por ahí. Claro, que puedan constelar contigo o si alguien necesita un acompañamiento, pues en tu Instagram con un mensaje directo. Nosotros aquí en las cortinillas vamos a poner tus datos y bueno, pues quiero darte las gracias. Para mí es un gusto, un encanto que sigamos a la distancia conectadas, como ahorita decías. Yo te vivo aquí cerquita y te pienso y me acuerdo de tus palabras y pues maravillosa esta familia distinta. Muchas gracias, Pau. ¿Qué tal tú quisieras despedirte un poco? Sí, claro que sí. Agradecerte, Pau, por la contribución del día de hoy. Creo que nos has dado una mirada muy hermosa acerca de cómo voltear a ver nuestros sistemas familiares y cómo aprovechar esta maravillosa herramienta, no nada más a favor de nuestros temas atorados, sino de todo el sistema, porque en realidad cuando una persona constela un tema, todo el sistema se ve beneficiado, ¿no? Los lazos Así del es. amor trascienden el tiempo, el espacio y la distancia, y ustedes dos son ese ejemplo tan claro, ¿no? De cómo la distancia no diluye los vínculos y al contrario, fortalece los afectos y haciendo la amistad, en este caso, un vínculo mucho más consistente y consolidado, ¿no? Así es que Sí. gracias, Pau, gracias, Angie. Y bueno, pues no resta sino despedirnos de nuestro público. Gracias. Invitar, Muchas gracias. sí, al Gracias. contrario. Sí, sí. Angie, si Y pues quieres nos vemos en un tomar. siguiente capítulo. Sí, exacto. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, a que le den like, a que nos compartan sus temas y a que compartan estos videos con quien crean que les puede servir. Y bueno, Claro. hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Bye Ah, bye. gracias. Adiós. Un Bye. placer.